Bien, mis hermanos, mis hermanas, ya estamos listos para recibir el consejo de Dios a través de la exposición de su preciosa palabra, que como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento y honre nuestra fe. Amén. A ver, el título del mensaje de esta mañana es Tiempo de salir de la barca. Y el pasaje bíblico que sustenta esta reflexión se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, que dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Bendita palabra del Señor. Palabra viva, palabra siempre eficaz. A ver, detrás de este relato, mis hermanos, hay un mensaje para nosotros, un mensaje espiritual, porque hay que tener en cuenta que según la Escritura, nosotros ahora, por la fe, vivimos en el Espíritu. Es decir, nos movemos como viendo al invisible, porque Jesús definitivamente ya no está más con nosotros físicamente. El Señor ascendió a los cielos y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero en el día señalado, no un día antes, ni un día después, Él vendrá otra vez. Pero quien está con nosotros, consolándonos, confortándonos, guiándonos al conocimiento de la verdad, quien nos llena de sabiduría, de poder, de gracia, de amor y de dominio propio, es el Espíritu Santo. Por eso es que digo que ahora nosotros, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, vivimos, nos movemos y somos en el Espíritu del Señor. Entonces ya no tenemos que caminar necesariamente sobre las aguas físicas, las aguas naturales, pero sí podemos caminar en el ámbito espiritual sobre aguas espirituales también. En tal sentido, yo quiero hablarles de 4 condiciones que una persona espiritual, ustedes y yo, debemos tener en cuenta para poder movernos en este ámbito espiritual. En este mundo natural, claro está,
vivimos en el mundo, como dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, al hacer su oración al Padre por sus discípulos, Él dijo: yo no te pido que les saques del mundo, que les apartes de este mundo. No, lo que te pido es que les guardes del mal. Entonces en este mundo vivimos, pero con la convicción de que nosotros nos movemos no por lo que nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan o lo que nuestros sentidos naturales nos permiten percibir, sino por lo que el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, ¿verdad?, nos permite distinguir y discernir. Dicho esto, vamos ahora a ver estas 4 condiciones que toda persona espiritual debe considerar para caminar sobre las aguas espirituales, porque recuerden que el título de este mensaje es Tiempo de salir de la barca. Entonces, para caminar sobre el agua hay que reconocer la presencia de Dios. Si ustedes leen con detenimiento el contexto de esta porción que acabamos de leer, esto sucedió después de que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas con apenas 5 panes y 2 pescados. Jesús, después de este acontecimiento, mandó a sus discípulos que se adelantaran mientras Él despedía a la gente. Y luego pasó un buen tiempo, a solas en oración. Y yo encuentro aquí, mis hermanos, una primera enseñanza que debemos incorporar a nuestra experiencia de fe. ¿Cuál es esta enseñanza? Después de todo, mis hermanos, después de todo, ir a nuestro aposento, cerrar la puerta y a solas con Dios, presentarnos ante el trono de la gracia para recibir de parte del Señor la asistencia divina, el consejo, la dirección, la fortaleza, el discernimiento, la sabiduría, el vigor, en fin, todo lo que necesitamos para abrirnos paso en medio de las tormentas de esta vida, ¿ya? Ahí está la primera enseñanza que debemos atesorar en nuestro corazón. En el pasaje que estamos analizando, vemos que había algo que estaba a punto de suceder en la vida de Pedro, ¿ya? Algo que iba a cambiar totalmente la vida del apóstol. El relato nos dice que había 12 discípulos en aquella barca y todos estaban asustados porque en medio de la noche oscura se les apareció Jesús. Y ellos, en vez de alegrarse, se asustaron porque creían que estaban ante un fantasma. Sin embargo, según el relato, Jesús, en medio de la tormenta, se identifica y les dice: «Hey, muchachos, no teman, soy yo, tengan confianza, tranquilos, soy Jesús». Ahora, no sabemos lo que 11 de los discípulos pensaron al escuchar estas palabras, pero sí sabemos que uno de ellos reaccionó, y reaccionó rápidamente, porque reconoció la presencia de Dios mismo en aquella noche de tormenta. Él identificó a Jesús cuando escuchó su voz, es decir, pasó del miedo, del temor, a la confianza, a la fe. Él sí identificó a Jesús en medio de la noche oscura. Él se acordó lo que Jesús dijo en otro momento. Él dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Por eso es que puso toda su confianza en Él y tomó la decisión de ir más allá de lo que sus posibilidades naturales le permitían. Es decir, su fe le permitió sobreponerse al estado de miedo en el que se encontraban todos. Ahora, nosotros también, mis hermanos, debemos pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos dé discernimiento todos los días, ¿ya? Para identificar a Jesús en medio de las tormentas de la vida. Cuando llega la noche a nuestra realidad y nos asaltan las dudas y el temor, que su palabra nos infunda aliento y nos permita sobreponernos a las adversidades y nos aliente a dar pasos de fe sobre las aguas encrespadas de los problemas, las crisis y las tribulaciones, y poder descansar en los brazos poderosos del Señor. Ahí tienen ustedes la primera condición, es decir, para caminar en las aguas
Y para movernos en medio de las tormentas de la vida, debemos reconocer a Dios e identificar su presencia. Segunda condición, para caminar sobre el agua hay que discernir entre fe e imprudencia. En el versículo 28 de este capítulo 14 del Evangelio según Mateo que estamos revisando, vemos que Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ¿por qué Pedro le pidió permiso a Jesús para salir de la barca y caminar sobre el agua? ¿Por qué simplemente no saltó de la barca y se fue hacia Jesús? ¿Por qué? Es que, mis hermanos, aquí hay otra enseñanza. La fe no consiste en tomar riesgos innecesarios. ¿Sí? La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Este es un pasaje que yo repito permanentemente para sustentar mis reflexiones, porque es la palabra de Dios en primer lugar y porque es oportuna. Es una palabra oportuna, ¿verdad? Para dirigir nuestros pasos, porque tendemos a apoyarnos muy fácilmente en nuestros razonamientos, en nuestro sentido común, en los criterios que tenemos, por la experiencia que hemos alcanzado, hemos logrado en la vida. Y muchas veces, sutilmente, otras veces deliberadamente, desatendemos el consejo de Dios y hacemos lo que nosotros queremos, según como nosotros pensamos, y dejamos al Señor de lado. Eso se llama temeridad, eso se llama imprudencia, o se puede llamar también necedad. Jesús enseñó en otro pasaje del Evangelio que para construir una casa debemos primero hacer los cálculos. Y el proverbista también dijo que antes de salir a la guerra, primero hay que trazar una estrategia. Entonces, mi hermano, mi hermana, antes de emprender un proyecto, cualquiera que sea, antes de tomar una decisión, cerciórate que Dios está en el asunto, que Jesús está al frente, que lo que vas a hacer está en línea con su voluntad y está filtrado por la palabra del Señor. Y entonces tú podrás experimentar la paz de Dios que guardará tu corazón y tu mente, y con toda seguridad vas a dar en el blanco. Miren, Pedro le dijo a Jesús: manda que yo vaya a ti. En otras palabras, él le estaba diciendo: Señor, quiero caminar sobre las aguas, pero necesito que tú me des permiso. Si Pedro hubiera salido de la barca a caminar sobre las aguas sin el permiso de Jesús, estoy seguro que se hubiera hundido inmediatamente. Él necesitaba la aprobación de Dios. Mis hermanos, hay muchas situaciones en la vida que parecen ser únicas, ¿ya? Sin embargo, si no pides permiso a Dios para tomar estos pasos, tal vez cometas graves errores. Por más simple que sea la decisión, por más sencilla que parezca ser la cosa, en la que según tu criterio, según tu pensamiento, no necesitas molestar al Señor, no necesitas presentarte al trono de la gracia para pedirle la opinión a Dios. Mi hermano, hazlo de todas maneras, porque es la única garantía segura de que te va a ir bien. Entonces, repito, ante cualquier situación de la vida, cualquiera que sea la decisión, pequeña o grande, tómate el tiempo para presentarte ante el trono de Dios, para recibir su consejo y su dirección. Y vas a ver que todo te va a ir bien. Caso contrario, yo te puedo asegurar también que los errores se van a agolpar en el horizonte de tu vida. Mis hermanos, antes de tomar nuestras decisiones, debemos discernir entre tener fe y ser imprudentes. A ver, algunos ejemplos del diario vivir. Unos ejemplos de decisiones que la gente toma o puede tomar en el día a día. Puede ser que tal vez alguien esté pensando tomar la decisión de casarse, ¿ya? O tal vez de divorciarse. O tal vez está pensando cambiar de trabajo. O quiere poner un negocio. Quiere emprender un viaje. O quiere abrir una puerta y cerrar otra. En fin, el asunto es, ¿le has preguntado a Dios si te permite hacerlo? ¿Has pasado por el filtro del escrito está, que expresa la voluntad de Dios,
la decisión que estás pensando tomar? Hermanos, Dios sabe mejor que nosotros y mejor que nadie qué es lo que nos conviene. Entonces atendamos a su consejo y sigamos dócilmente su dirección. Y por más difícil que sea el camino, seguramente llegaremos bien, sanos y salvos al lugar de su buena voluntad y propósito, porque habremos tomado la mejor decisión al amparo de su perfecta voluntad. Ahí está la segunda condición para caminar sobre el agua. Es decir, discernir entre fe e imprudencia. Tercera condición, para caminar sobre el agua, pues hay que salir de la barca. En el versículo 29 vemos que Jesús, en respuesta al requerimiento de Pedro, le dijo, ven. En otras palabras, Jesús le dio luz verde al pedido de fe que Pedro le estaba proponiendo. Ahora, quiero que se pongan por un momento en la situación de los discípulos. Imagínense la situación en la que ellos se encontraban. Era de noche. Era de noche y había una gran oscuridad. Y no solo era de noche, sino que había una tormenta en el mar con olas de posiblemente 2 o 3 metros de alto. Y para colmo, ya habían remado por mucho tiempo y estaban agobiados, estaban agotados. Ahora pónganse en la situación de Pedro. En medio de esa circunstancia, en medio de la tormenta, la barca era el único lugar seguro, aunque sea provisionalmente, al menos él tenía la esperanza de no ahogarse mientras estuviera en la barca. Pero cuando reconoció a Jesús y oyó su voz que les decía, no teman, soy yo, no lo pensó 2 veces y depositó toda su confianza en Cristo. Decidió ponerse al abrigo suyo y refugiarse en los brazos poderosos del Señor, que es el refugio más seguro y más confiable que cualquier otro refugio o cualquier otra alternativa que este mundo ofrece. Para él, la palabra del Señor, la presencia de Dios en medio de este mar tormentoso era más seguro y más confiable que la barca en donde estaban a punto de hundirse. Pero él tenía que superar, aparte de su temor natural, él tenía que superar una ley inmutable. Esta ley dice que si tú quieres caminar sobre el agua, pues tienes que salir de la barca. Y aquí es donde la palabra del Señor se revela y aparece como un puente que te puede sostener en medio de las aguas, como sostuvo a Pedro. Miren, una sola palabra de 3 letras dicha por Jesús hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Porque Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, ven. ¿Y qué pasó? Pues Pedro obedeció y fue al encuentro con Jesús. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará, sino que permanece para siempre. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú quieres experimentar cosas grandes en tu vida, tienes que atender y obedecer a la voz del Señor que te dice, ven. Y debes tomar la decisión de salir de la barca donde tú estás, de salir de este estado espiritual en el que te encuentras, que puede ser tal vez la comodidad espiritual que generalmente tiene que ver con la mediocridad espiritual en la que el hombre suele vivir. Tienes que sacudirte y decirle a Dios, Señor, estoy cansado del poco o nulo avance de mi vida de fe. Estoy cansado de ser como soy y de repetir vez tras vez la misma historia. Estoy cansado de tropezar de nuevo y con la misma piedra, o sea, de repetir los mismos errores y no poder superarlos para acceder a otros niveles de experiencia espiritual. Estoy cansado de dar vueltas y vueltas en el desierto. Quiero entrar a la tierra de la promesa, tierra de la cual fluye leche y miel. Quiero mucho más de ti. ¿Sabes? Dios también quiere y tiene eso y más para ti.
pero tienes que tomar un paso de obediencia, salir de la barca. Recuerda que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y finalmente, para caminar sobre el agua hay que mantenerse mirando a Jesús. En el versículo 30, el pasaje que estamos estudiando, dice que Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Pues comenzó a hundirse. A pesar de que Pedro, como buen pescador que era, un pescador experimentado, que conocía las olas, conocía los vientos y conocía también la profundidad del mar de Galilea, un mar en el que tantas veces había ido a pescar con sus compañeros. Sin embargo, a la hora de enfrentar la tormenta, no le sirvió su experiencia y cometió el error de apartar su mirada del Señor, que a pocos metros de él le estaba esperando con los brazos extendidos, y prestó atención más que a la voz del Señor, al rugido del mar, y puso su mirada en las olas que, levantadas por el viento, amenazaban con hundirlo. Mis hermanos, mis hermanas, si desatendemos a la voz del Señor para escuchar a voces extrañas que nos inducen al error de desestimar el consejo de la palabra de Dios, si apartamos nuestra mirada de Cristo para ponerlas en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, si cedemos a la presión de las dificultades y en nombre de las necesidades nos postramos ante el enemigo de nuestra alma y traicionamos nuestra fidelidad a Cristo, y si nos concentramos y nos enfocamos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan en medio de nosotros, apagando nuestra fe, pues terminaremos hundiéndonos y alejándonos del Señor. ¿Qué les parece? Pero no todo está perdido, mis hermanos. Gracias a Dios que esta historia tiene un final feliz, como todas las historias en las que interviene Jesús. Miren, cuando Pedro se estaba hundiendo, clamó a gran voz diciendo: ¡Sálvame, Señor! ¡Sálvame! ¡Que perezco! ¿Y qué pasó? Dice el Evangelio que al momento, que al instante, Jesús lo tomó de la mano y lo salvó. Y en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Qué les parece? Escrito está, mis hermanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O tormentas? ¿Quién? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso me encanta repetir vez tras vez que no hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No hay tormenta que Él no pueda calmar. Ni hay tristeza que no pueda consolar. Yo no sé si tú, mi hermano, mi hermana, has experimentado el poder de Dios en tu vida. Yo no sé si debido a las circunstancias de la vida todavía sigues, en tu barca, sin atreverte a salir de ella. Pues el Señor te dice en esta mañana: ven y emprende un viaje único, lleno de aventuras de fe. Algo más, el Señor te dice en esta mañana: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra poderosa de mi justicia. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Listo, mis hermanos, listo. Que esta palabra del Señor no regrese vacía, sino que haga todo lo que Él quiere y sea prosperada en aquello por lo cual Dios la ha enviado a nuestras vidas hoy. Amén. Espero de todo corazón que tengan días plenos de cielos abiertos,
del sol de justicia brillando esplendorosamente en sus vidas y familias, que la buena dádiva que desciende de lo alto se multiplique grandemente en favor de cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor sea propicio a todas sus necesidades. Un abrazo fraterno en el nombre del Señor. Amén.